Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Bienvenidos una tarde más. Hoy 22 de febrero, miércoles. Y nada, hoy vamos a darle al tema del Forex. Vamos a ver unas cuantas par de divisas. Así que nada, y en principio vamos a dar primero como principal el dólar index. El dólar index en el corto plazo, mirad, ha roto esta directriz bajista después de también apoyarse en el 50 de Fibonacci y apoyarse un poco en esta directriz alcista, o sea, tendencia principal alcista, mínimos, 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 ha hecho otra vez mínimos. Sí que es verdad que parece que ha roto momentáneamente esta directriz, digamos como se ha salido un poco ha pisado un poco el arcén y ha vuelto otra vez a la tendencia, rompiendo la directriz bajista y ahora vamos a ver con lo que ocurre. Como principal, digamos, obstáculo sería este techo de aquí, sería ese principal obstáculo que nos podría marcar ese movimiento bajista. Así que es verdad que a nivel semanal pinta un gráfico totalmente alcista. Fijaos que tenemos esta zona, tenemos resistencias, resistencias y aquí tenemos soporte. Así que esto puede ser que rompiera un poco el soporte y luego entrar digamos, retomar ese movimiento alcista. Esto en cuanto al dólar index. Ahora ya pasamos al par de divisas y el segundo sería, digamos, el más importante, el eurodólar. El eurodólar digamos, un poco más en el medio plazo, no largo plazo, tenemos esta directriz bajista que la hemos roto y ahora tenemos una pequeña estructura en el corto plazo, una estructura alcista de máximos y mínimos crecientes. Yo aquí tengo señalado este pequeño canal alcista que lo tenemos roto, pero para mí la zona interesante a ver sería esta. Esta zona de aquí sería interesante, puesto que esta zona sería, digamos, la directriz alcista, sería rotura, testeo o pullback a esa zona. Al mismo tiempo estaremos testeando esta directriz alcista que une estos 3 puntos, tendríamos esta zona, estos mínimos que haría de soporte y al mismo tiempo sería digamos, la línea móvil de 200 que actuaría como soporte. Y si tiramos a Fibonacci, estaríamos hablando de un 50% de Fibo. Así que hay ahí muchas, digamos, confirmaciones de que esta zona puede ser una zona bastante interesante donde podríamos buscar operaciones en largo. Y fijaos, el RSI como también está llegando a la zona de sobreventa. Podría ser lo que llegara a esa zona de sobreventa extrema mientras el precio bajara a esta zona. Eso sería un poco la visión, digamos, más a corto plazo. A largo plazo, pues tenemos esta directriz bajista, máximos, 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 máximos. Y como objetivo más a largo plazo, creo que sería otra vez la vuelta digamos, a buscar el techo de esta directriz. Luego, Eurolibra prácticamente sí exactamente igual que la semana pasada. Estamos dentro un poco más, a nivel semanal, estaríamos dentro de esta gran zona lateralizada. Ahora mismo estaríamos, digamos, en la zona media, en la parte media de este gran canal. Supongo que como la teoría indica, pues estaríamos buscando como objetivo la parte alta del canal, ya que venimos desde la parte baja. Entonces, a nivel diario, zonas de interés, pues para mí esta zona de interés sería soporte, 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 estaremos buscando esa zona de soporte y aparte tendríamos esta zona de sería de soporte, resistencia, soporte, 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 estemos otra vez buscando esa zona de soporte. Así que nada, pero de todas formas se mueve muy erráticamente. Fijaos, no hay una estructura muy clara. Sí, bueno, sí que hay una estructura clara, máximos crecientes, mínimos crecientes, descontando esto aquí. Si descontamos esta zona aquí, puesto que fue, ostras, esta zona de aquí, que fue la noticia del tema creo que el problema que hubo con el tema de las pensiones, ¿no? De la primera ministra
Era list, ¿cómo era? Bueno, no sé. La que tuvo en peligro el tema del sistema de pensiones. ¿Cómo era la primera ministra que llamaba? Liz Truss, creo que era. Pues esa. Que dimitió, esto fue esos días o esas semanas, que hubo esa gran volatilidad. Pero nada, prácticamente en el Eurolibra no hay mucho más interesante que hacer. El Euroyen. El Euroyen, pues. Es que el tema del Forex hay que ir con cuidado porque son movimientos bastante erráticos, fijaos. Son movimientos lateralizados, no son movimientos, digamos, tendenciales, son movimientos lateralizados, erráticos. Venimos de tocar esta zona de techo y yo tengo marcado esto como una gran formación triangular, mínimos directriz, máximos lo tenemos aquí, esta directriz. En principio, si venimos de máximos, deberíamos ir a mínimos, pero de momento no hay nada. Aquí estas cosas son inoperables. Aquí no hay que calentarse la cabeza digamos, en activos con esta erraticidad, ¿no? No se ve nada claro. Luego el euro contra el dólar australiano, a mí me gustaba, estaba esperando una limitada en esta zona de aquí. En semanal se ve esta zona bastante interesante. Es esta zona de aquí, donde tenemos mínimos, mínimos, máximos, máximos. Estamos aquí. Es una zona bastante interesante a nivel semanal. Estuvimos aquí, activamos en la rotura este doble suelo. Comenté que esta directriz hacía miedo, que no creía que la pudiera, digamos, romper a la primera. No lo hizo, rebotó y ahora está apoyándose en esta zona de aquí. Techo, 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 suelo, suelo, suelo. Saqué el Fibonacci y la estructura y tenía una orden limitada en compra en torno al 50%. Coincidía más o menos con la línea móvil de 200. Pero lo que pasa es que no me gusta verlo así. Si lo podemos fijar, esto podía estar formando una formación así. Y esto es lo que me ha hecho no gustarme. Estaríamos ante la posibilidad de un posible hombro, cabeza, hombro. En la parte alta, porque aquí tenemos el techo de esta directriz azul bajista. Entonces, en la parte alta estaría formándose un hombro, cabeza, hombro. Entonces, a lo mejor la rotura de esta zona de aquí activaría este hombro, cabeza, hombro, y entonces estaríamos buscando objetivos más bajos del 50%. Estaríamos buscando objetivos en torno a esta zona de aquí. Entonces, mi estrategia quedaría prácticamente aniquilada. Entonces, de momento vamos a esperar a ver qué hace, si rompe esta zona de aquí o rompe la parte esta de aquí. O sea, rompe la directriz bajista. Pero hay que esperar. Luego el dólar yen. Dólar yen, estamos. Pues llegando a una zona interesante, estos máximos, esta zona de aquí, tenemos esta directriz alcista. En el corto plazo, bueno, si lo miramos en semanal, está comentando que esto era también una posible gran zona lateralizada. Fijaos qué gran lateral, ¿no? Si contamos estos dos techos, este techo y este techo, y ahora buscamos este techo, fijaos que tenemos una grandísima zona lateralizada. Eso es en mensual. De mínimo a máximo, de máximo a mínimo, de mínimo a máximo. Entonces, ¿quiere decir que esto se va a volver aquí a mínimo otra vez? No sé, antes tenemos esta estructura alcista. Primer movimiento impulsivo, segundo movimiento impulsivo, ya estamos en la corrección de ese segundo movimiento impulsivo. Yo estaría contemplando, me gusta más contemplar cortos, y estaría contemplando cortos esta zona de aquí, antes que largos, porque si venimos de máximos, la probabilidad es que volvamos a mínimos si estamos en ese gran lateral que he enseñado en mensual. Entonces, si estamos en el gran lateral, deberíamos buscar, el objetivo sería los mínimos, sería ser cortos. Entonces tenemos máximos, mínimos, máximos y mínimos. Creo que esta zona es interesante. De todas formas, fijaos también en el RSI que está llegando sobre compra a nivel en time frame diario, así que
Luego el dólar CAD. Aquí yo he abierto una operación en el día de hoy. No sé si vamos a verla, el semanal. Fijaos que para mí también tenemos una zona lateralizada. Fijaos que es zona lateralizada, de mínimos a máximos, mínimos, máximos. Es una zona bastante clara. Entonces, como objetivo, estaríamos hablando de esta zona de aquí. Esta zona sería la zona de objetivo. Esta zona sería la zona de objetivo principal. O sea, estaríamos buscando largos. Aquí tenemos esta estructura canalizada, alcista, rompe, prácticamente duplica, el objetivo lo hace casi prácticamente. Luego tenemos estos techos mínimos, mínimos. Pero lo que me ha hecho procurar es esto. Para mí tenemos aquí una formación triangular, donde tenemos mínimos, mínimos, y luego tenemos estos techos de aquí. Máximos, máximos. Y esto es lo que me ha hecho, digamos, la decisión de entrar. La posible rotura en la sesión de ayer de estos máximos, de esta directriz. Entonces, tenemos mínimos un poco crecientes, directriz alcista rota, RSI, digamos, yendo a sobrecompra, pero aún le queda recorrido, y esta pequeña estructura haciendo mínimos poco crecientes y máximos crecientes. Fijaos, rompe este máximo, incluso este, y rompe la directriz. El stop loss sí que es verdad que no me gusta tanto, porque lo he hecho por debajo de esta zona. Sí que es verdad que si el precio rompe por debajo de esta zona, estaríamos otra vez dentro de esa forma triangular, entonces la estrategia quedaría, digamos, anulada. Y como primer objetivo, la zona esta de aquí, la parte alta, esta de aquí. Con posibilidad, por supuesto, de llegar a esta zona de aquí, que será la parte alta del canal, del lateral. Así que vamos a ver qué ocurre, cómo se desarrolla. La operación ya está, yo en esta ya estoy dentro, así que nada, con un ratio 3,2, que es un ratio maravilloso, así que nada, vamos a ver qué pasa. Luego, CAD-Yen. CAD-Yen, estamos en esta directriz alcista, también prácticamente estamos fijados en una zona lateralizada, de máximos a mínimos, una zona lateralizada. Entonces estamos en máximo. Lo lógico, si es una zona lateralizada, ir a mínimos. Pero antes de ir a mínimos tenemos que romper esta directriz, que en el momento de ahora la ha testeado perfectamente, ya está con movimientos alcistas. Pero si buscamos cortos, esta zona sería una zona interesante. A nivel diario se vería mejor, porque tenemos esta zona que es bastante interesante. Máximos, máximos, mínimos, mínimos, rotura, máximos. Tenemos la línea móvil de 200 que nos haría a lo mejor un poco de resistencia y a lo mejor el RSI llegando a sobrecompra. En lo que el precio sube, el RSI puede subir a buscar la sobrecompra y de ahí ver movimientos bajistas. Entonces, esta sería a lo mejor el calle interesante, esta zona de aquí. Esperar aquí. Esta sería interesante. Luego, CAT-CHEF. Esta operación estaba dentro, pero al final la he cerrado. La he cerrado en positivo porque ya me estaba agotando mentalmente el ver esta situación así. Tenía una I porque prácticamente esta creo que la cerré ayer. Ayer cuando la cerré vi un poco esto de aquí. En RSI, fijaos, habíamos roto la directriz alcista, momentáneamente por lo menos, y ya no me gustó. Me gustó que está ahí esta zona de aquí y para proteger con muy poco dinero he preferido cerrarla y ya está. Entré en esta zona de aquí y le he sacado aquí, este recorrido. Mi estrategia en esta zona fue, pues nada, que estábamos en un canal bajista, mínimos, 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 salimos un poco del lacer, volvimos a entrar dentro, cuando volvemos a salir no superamos estos mínimos y de aquí, en teoría, debíamos buscar estos máximos. Pero ya se estaba alargando demasiado la situación y ya no me gustaba. Aparte tenemos, pues, prácticamente estamos casi en mínimos históricos. Esto de aquí es mínimos históricos y estábamos testeando prácticamente esta zona de aquí. Luego el LibraCAT. Pues LibraCAT dentro de este gran lateral, esta gran forma lateralizada que tenemos aquí,
Hicimos estos mínimos históricos, volvimos a entrar de esta gran zona lateral. Tenemos esta zona muy interesante de soportes convertida en resistencia. Y en un tiempo, en una temporada más corta, en temporada de diario, tenemos esta directriz alcista, rota, tenemos un posible movimiento impulsivo y su corrección. Una corrección, digamos, a menor en tema banderín, ¿no? O bandera. Zonas interesantes, para mí estaríamos hablando de esta zona aquí, que coincide con el 38%, que serían los stop máximos. Y luego sería esta zona aquí, estos mínimos, máximos y mínimos, que sería el 61. Para mí, yo creo que entre una entrada dentro de esta zona, de este círculo, entre el 38 y 61 sería una buena entrada. Siempre con un stop loss por debajo del 61%. Y buscando objetivos, pues, en principio, yo vería esto de aquí, la parte alta. De ese gran lateral que tenemos aquí. El Libra contra el dólar prácticamente es primo hermano, pero con el objetivo sería la zona esta de aquí, que sería la zona de la directriz alcista, bajista. ¿Veis? Este sería su primer objetivo y como segundo objetivo, pues a lo mejor sería la parte alta. Pero bueno, esto sería ya con el más corto plazo, con el mucho más largo plazo. Tenemos esta zona lateralizada, rompe, hace ese movimiento bajista. Todo esto fue el tema del Listras y todo esto del tema de la posible quiebra de los fondos de pensiones. Así que fue ese momentáneo y luego subió al tema time frame diario. Pues nada, tenemos esta directriz alcista, movimiento impulsivo y prácticamente lo mismo que el Libra Cat. Tenemos hablando de zonas interesantes, el 38 y el 61%. Serían zonas interesantes de entrada en compra y un stop loss por debajo del 61. Con objetivos, en primer objetivo sería la parte alta esta de aquí y ya segundo sería la directriz alcista. Luego el Libra Yen. Es que estos activos, es que se mueven tan erráticamente, es que no apetece ni analizarlos. Pero fijaos, aquí sí que tenemos para mí, esto es un doble techo activado, doble suelo activado, objetivo lo tenemos aquí, directriz alcista de momento intacta, pero de momento el precio está muy, digamos, no tiene sentido. Sigue, sube, baja, pero nada. Zonas interesantes para entrar a este círculo. Máximos, aquí en zona de mínimos. Y esta zona de aquí, mínimos, otra vez mínimos, directriz de 200 periodos haciendo de soporte. Entonces, si el precio vuelve a esta zona de aquí, sería una posibilidad de compra con un stop loss por debajo de estos mínimos de aquí. Y movimientos alcistas hasta aquí. El RSI tampoco nos dice nada, así que nada. Y por último, el australiano franco suizo, pues a nivel semanal tenemos movimiento impulsivo, corrección, 61 sería la zona clave. Tenemos esta directriz bajista rota con este movimiento, así que nada, esto se podía contemplar como un movimiento primer impulso y segundo impulso. Eso sería mi teoría, fijaos dónde llega. Esta zona interesante. Pero a la velocidad que va, pues tenemos para tiempo. Así que nada, de momento, pues una posible entrada sería si el precio va a 61% o ahora mismo esperar a que haga esta zona sería después la posible interesante. Si rompe esta zona, pues esperaremos el 61% y a lo mejor incluso hay una entrada por aquí si vemos que no puede, un stop por debajo del 61 y pues movimiento. Así que, nada más, equipo. Así que hemos realizado el Forex por hoy, así que nada, si os ha gustado, like, compartirlo, suscribiros. Nada, como siempre digo, dudas, preguntas y comentarios, las responderé lo más brevemente posible. Si alguien quiere que analicemos algún activo en concreto, en comentarios le eché un vistazo. Así que nada, sin más, me despido, besos, abrazos y nos vemos. Chao, chao.